El Valencia Club de Fútbol sigue luchando y estudiando muy bien cada movimiento para conseguir salir de esta crisis económica en la que se encuentra el club. Desde que se iniciaran las obras del Nou Mestalla, el Valencia ha visto cómo su economía caía en picado hacia los números rojos. Las deudas con las entidades financieras serán cada vez mayores. Con las obras paralizadas, el club necesitaba liquidez para hacer frente a los pagos, y una de las medidas que adoptó fue la venta de los jugadores estrella, uno de los activos del club. Se despedía David Villa, que por un total de 40 millones de euros pasaba a vestir la camiseta del Barça. Me siento orgulloso de haber sido útil al Valencia en todos los aspectos, tanto económica como deportivamente. Se despedía también David Silva. Por 33 millones sería jugador del Manchester City. Es una cosa obligada porque el club está en una situación complicada y yo espero también que con mi marcha pues haya ayudado también para económicamente pues esté en mejor estado. Y cuando se creía que ya no iba a haber más ventas, le llegó el turno a Juan Mata, que inició su proyecto en el Chelsea creando un beneficio de 28 millones de euros al Valencia. Y hablé con él cuando llegó la oferta del Chelsea, pues que escuchara simplemente para saber si era una buena oferta económica para el club, como al final ha sido. La austeridad fue la máxima protagonista del Valencia, presidido por Manuel Llorente, una austeridad que tuvo que llevarse a cabo por culpa de la mala gestión durante el tiempo que estuvo Juan Soler y su equipo capitaneando el barco. Los últimos meses no ha cesado el movimiento en las oficinas del Valencia y en la Fundación, dimisiones de los presidentes de esta última entidad, dimisión del propio Manuel Llorente. Deben encaminarse ahora en la búsqueda de nuevos inversores extranjeros que puedan poner el dinero necesario para acabar las obras del Nou Mestalla y solventar las deudas con Bankia. Esta es la única solución posible a un problema que ha llegado también al terreno deportivo.